Muy bien, aquí tenemos entonces el día de hoy, vamos a hacer una pequeña revisión. Habíamos hablado acerca de, en esta sesión de la 12.1, la crítica textual, habíamos hablado acerca de que en el texto bíblico, ¿no? Habíamos comparado en Génesis capítulo 10, versículo 4 y en 1 Crónicas 1:7, habíamos visto que existe ciertas diferencias en las letras de un nombre que es Dodanín. En Génesis 10:4 dice Dodanín y en 1 Crónicas 1:7 que dice Rodanín. Y nosotros habíamos dicho, ¿por qué? ¿Por qué, pastor? ¿Por qué existe diferencias en cómo se escribe este nombre? Estamos hablando de la misma persona, ¿por qué se escribe de diferentes maneras? Entonces hemos estado viendo que existe errores, hay errores en el copiado, hay diferentes errores en el copiado de los textos, ¿no? Hemos analizado, hemos tenido una exposición de sus compañeros, algunos errores que tienen que ver con errores no intencionales. Hay errores que no son intencionales, que se confunden, a veces hay letras parecidas, que al momento de copiar se confunde una letra con la otra. Eso es lo que pasó en este caso, ¿no? En este caso tenemos letras parecidas. Tenemos letras parecidas. Aquí tenemos la Dalet. Esta letra, la Dalet, se parece a la letra Rosh. Es muy parecida. Entonces hubo alguna equivocación en el copiado debido a que estas letras se parecen. Entonces eso es un error involuntario. No es un error voluntario, es un error involuntario. Pero eso no cambia la teología del texto, eso no cambia las enseñanzas de la Biblia, no hace que la Biblia sea un documento, ¿cómo se dice? Impreciso históricamente, simplemente es parte de los errores que se hacen al copiar el texto. Eso es lo que pasa. Entonces, hay los errores que encontramos, muchos de ellos son errores no intencionales, ¿no? Lo mismo ocurre con otro tipo de errores. Hay palabras que tienen sonidos similares, hay palabras que a veces se se voltea las letras, el que copia a veces sin intenciones voltea las letras de un lugar al otro. Eso se llama la transposición o metátesis, ¿no? También lo hemos visto. Y hemos visto varios de estos significados de estos términos que son muy interesantes, ¿no? Muy bien, entonces ya hemos tenido una introducción a estos errores no intencionales y hemos visto también que existen errores intencionales también. Hay errores intencionales. ¿Cuáles son esos errores o intencionales? Hemos visto que hay enmendaciones que los escribas hacían, glosas, ¿no? A veces colocaban también algunas glosas, también utilizaban a veces eufemismos. Eh, Personalmente yo no he encontrado un texto, yo creo que en el texto bíblico los escribas hicieron updates. Updates quiere decir actualizaciones a ciertos términos. Por ejemplo, está la ciudad de Ramsés, que se encuentra... ¿Dónde se encuentra esta ciudad de Pi-Ramsés? Está en el libro de Éxodo. A ver si buscamos. De repente ustedes me pueden ayudar a buscar aquí. Está en los primeros capítulos de Éxodo. La ciudad de Pi-Ramsés. Cuando los israelitas salieron de Egipto, se menciona esta ciudad, pero el asunto está que este nombre no pudiera haber sido una ciudad, no pudiera haber estado este nombre durante el tiempo del Éxodo, porque este nombre Ramsés vino mucho tiempo después. Ramsés vino más o menos en el siglo XIII antes de Cristo. El éxodo ocurrió en alrededor de 1450. Entonces estamos hablando de más de alrededor de 200 años de diferencia. Entonces, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que el texto bíblico menciona este nombre de esta ciudad que es muy tardío? Bueno, lo que pasó es simplemente lo que estamos viendo aquí en asuntos intencionales. Los escribas modificaron el texto. ¿Qué es lo que hicieron los escribas? Pusieron, pusieron un nombre más actualizado, un nombre que se entendía un poco mejor porque es posiblemente el nombre anterior que tenía esta ciudad
ya no se conocía. Entonces ellos actualizaron el nombre de la ciudad, ¿no? Entonces eso ocurrió ahí en el caso de esa ciudad tenemos un ejemplo, ¿no? Entonces, Pastor, está en 1:11. 1:11, gracias, gracias. Éxodo 1:11 dice, entonces pusieron sobre ellos comisarios de tributos que los molestasen con sus cargas y edificaron para Faraón las ciudades de almacenaje, Pitón y Ramsés. Ahí está. Rameses, Pitón y Rameses, que deriva del, del nombre de la línea faraónica de los Ramésidas, ¿no? Y eso viene recién estamos en el siglo XIII, ellos vienen mucho tiempo después. Pastor, Sí, ahí donde usted leyó dice sí, Rameses, Rameses. pero aquí yo encontré aquí en Éxodo 12:37, donde dice los israelitas salen de Egipto. Así, dice, partieron los hijos de Israel de Ramsés hacia Sucot. Eran unos 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Ya, ok, entonces estamos en Éxodo 1. Ah, no, no, dice, Perdón, ¿qué querías decir? no, pastor, pensaba que había leído Ramsés. Ah, Me he quinceado. bueno, Porque, tú acabas de cometer un error de no intencional de copiado. ¿Te das cuenta? Eh, se, se escucha similar, pero en realidad es diferente, ¿no? Bueno, eso sí, porque sí. en varias películas a mí me gusta ver películas, y en varias dicen Pi Ramsés, así hablan, ¿no? Claro. La ciudad de Ramsés. Entonces ahí tienes, bueno, lo que te acaba de ocurrir a ti le ocurría también a los escribas cuando ellos copiaban, y también me ocurre a mí muchas veces. Entonces, pero aquí el término es Ramsés. Ramsés, sí, Ramsés. Perfecto. Entonces ahí tenemos un ejemplo de cómo el texto bíblico se actualizó, los escribas tenían que actualizar. Ahora, con el asunto de los eufemismos es algo interesante, porque a veces una palabra puede llegar a ser ofensiva a medida que pasa el tiempo. O sea, cuando tú la utilizas en un momento determinado no es ofensiva, pero después llega a ser ofensiva. ¿Ok? Eso pasa con la lengua. Ocurre, por ejemplo, en la lengua inglesa. En la lengua inglesa, bueno, para no ofender a los que escuchan aquí en esto de repente, pero en la lengua inglesa también ocurre lo mismo. Cuando se designaba una persona de color, por ejemplo, se utiliza una palabra, ¿no? Se le dice negro. Eh, antes, antes no era ofensivo. Estamos hablando de la época de Ronald Reagan, por ejemplo, ¿no? En esa época no era ofensivo ese término, pero después llegó a ser ofensivo, cuando ya empezó a haber el movimiento de los derechos, del movimiento de Martin Luther King. Entonces esa palabra se llegó a convertir en ofensiva. Hoy día nadie va a utilizar esa palabra porque se considera una palabra, muy mala palabra, una palabra mal educada, llamarle a alguien así, es una palabra ofensiva. Entonces es como denigrar a alguien, ¿no? Entonces las palabras cambian su connotación a medida que pasa el tiempo por diferentes circunstancias. Entonces, eso pasa en el inglés ahora, pasa en el español y pasó también en el hebreo. Entonces, lo que estamos leyendo es que los autores a veces reemplazaron algunos términos ofensivos con cosas un poco más, eh, no, menos ofensivas, ¿no? Sin cambiar el sentido, sin cambiar el sentido, cambiaron los términos. Ahora, no me queda claro, porque yo saqué estos errores intencionales de este material,
que les estoy mencionando aquí viene de Old Testament Textual Criticism, de este autor Ellis Brodsman. A mí no me queda claro, personalmente yo no he encontrado un buen ejemplo donde esto haya ocurrido en la Biblia, es decir, que realmente los escribas hayan hecho un cambio de eso. Yo no he encontrado. Esto de aquí, lo de las enmendaciones, el punto 1, sí, ya les mencioné un caso, ¿no? La ciudad de Ramsés es un caso de esto, las enmendaciones, ¿no? Es una actualización del texto. Pero de este punto del 4 yo no he encontrado, posiblemente haya, pero yo mismo no he encontrado un buen ejemplo de esto. Así es que, interesante. Muy bien, así no todo lo que se lee a veces uno hay que aceptarlo, ¿no? Pero si ustedes investigan posiblemente por su cuenta y encuentran un buen ejemplo de eso, me lo dicen, ¿ok? Bueno, entonces hemos visto todos estos errores no intencionales, intencionales. Hemos trabajado en grupo. Hemos visto que en la Biblia hebrea tenemos dos partes del texto. Perdón, no dos partes, sino no dos partes del texto, sino dos porciones que está dividida la página de una Biblia hebrea. Una de ellas contiene el texto hebreo. Todo esto de aquí es el texto bíblico. Y lo que está abajo es lo que se conoce como aparato crítico. Y ustedes me dirán, pero pastor, ¿qué cosa es eso del aparato crítico? Bueno, justamente el aparato crítico lo que hace es comparar los diferentes manuscritos antiguos de la Biblia. Compara los diferentes manuscritos, ¿no? Y hemos visto varios de esos manuscritos. Aquí en esta diapositiva vemos alguno de ellos, ¿no? Hemos visto que existe el texto masorético, el Pentateuco samaritano, la Septuaginta. Hemos visto eso y también hemos visto los escritos de Qumran, ¿no? Es otro de ellos. Entonces, hemos visto que estos de aquí, ¿no? Son los más antiguos. Los más antiguos. Pastor, ¿y cuál es la versión hebrea que más se usa? ¿La TM? Ok, nosotros utilizamos el texto masorético. Y nosotros utilizamos el texto masorético de el de Leningrado. Ese es el que utilizamos. El que casi en todas las escuelas tenemos una copia de este texto. La Biblia, esta versión que tengo en mis manos, proviene de ese texto masorético de Leningrado. Así es. Esa es la que más se utiliza. Pero ahora tenemos la otra que viene del códice de Alepo, que está empezando a popularizarse. Todavía no es tan popular, recién está empezando a popularizarse el códice de Alepo. Pero comparando entre el códice de Alepo y el códice de Leningrado, prácticamente, no sé, yo no encuentro, las diferencias son de vocales quizá. Una vocal es diferente aquí, una vocal es diferente allá. Algo así, son mínimas, cosas que no altera para nada el contenido del texto. Así que todas las variantes textuales del Antiguo Testamento no cambian el sentido del mensaje, la historia, son muy, muy, muy pequeñas. Donde cambia bastante no es en el texto masorético y en el texto hebreo de Qumran. Ahí no existen muchas variantes. Donde cambia bastante es en la Septuaginta. Aquí sí cambia. ¿Por qué? Porque cuando uno compara la Septuaginta con el texto masorético, ahí sí encuentra algunas variantes muy importantes incluso. Por ejemplo, en la lista de los hijos de Noé,
¿no? En el tiempo en que vivieron, etcétera. Ahí vas a encontrar otro número de años, creo que si tú sumas todo lo que está en la Septuaginta, sale como 10.000 años. La Tierra tendría como 10.000 años, algo así, de antigüedad, antes de Cristo, ¿no? Algo así. Entonces, hay algunos estudiosos que han dicho que detrás de la Septuaginta, los que hicieron la Septuaginta, copiaron o tradujeron de otro texto hebreo. Ellos han teorizado esa idea. ¿Por qué? ¿Por qué existe diferencia entre la Septuaginta y el texto masorético? Seguramente había otro texto hebreo diferente al texto masorético. Entonces hay algunos que han hecho esta diferencia entre el texto hebreo masorético y el texto que supuestamente se utilizó para traducir la Septuaginta, ¿no? Nunca hemos encontrado este texto. Nunca hemos encontrado este texto completo, es decir, ¿no? Pero hay algunos que dicen que eso es posible. Lo que tenemos es los Qumran. Y algunos en Qumran han encontrado alguna evidencia de que esto podría ser posible. Podría ser posible. No, no está. Así que es una labor de comparar textos interesante. La crítica textual es una ciencia. Es una ciencia. Y quizá ahí en ese punto voy a mencionar a un autor que es importante que ustedes sepan de este autor. Se llama Emanuel Top. Voy a parar aquí la grabación por un rato hasta que traiga mi documento. Ok, entonces aquí tenemos este libro de Emanuel Top. Emanuel Top es una autoridad en criticismo textual. Una persona que ha dedicado años, él trabaja directamente con los rollos del Mar Muerto. Muy bien, entonces aquí en este libro, ¿no? Por ejemplo, en el capítulo 2, ¿no? Él habla de los testigos textuales de la Biblia. Hay también lo que hemos estado hablando en esta clase. Aquí en el capítulo 1 dice mistakes, corrections and changes in the textual witnesses. Dice errores, correcciones y cambios en los testigos textuales. Interesante. Eso es justo lo que hemos estado hablando en esta clase. Él habla un poco acá. Y él habla de los diferentes textos textuales. El protomasorético, y mira lo que dice aquí. Utiliza la palabra protomasorético. No sé si ustedes lo pueden ver, pero voy a tratar de hacerlo grande. Aquí se dice texto proto-Masoretic texts and the Masoretic text. Él tiene esta teoría de un texto antes del texto masorético y el texto masorético. Entonces, interesante, hay que leer eso, ¿no? Y desarrolla muchos aspectos, incluso habla de él aquí en este libro. Vamos a ver si puedo ponerlo en grande. Aquí se habla del Pre-Samaritan Text and the Samaritan Pentateuch. Dice el texto pre-samaritano y el Pentateuco samaritano. Interesante. Así que si hay un libro que les recomiendo realmente revisar, si quieren hacer un poquito más de investigación, sería el libro de Textual Criticism of the Hebrew Bible de Emanuel Top. Ese sería un libro muy importante que ustedes puedan revisarlo. Pero obviamente está en inglés, pero es una información de primera mano, ¿no? Pastor, ¿usted lo tiene, el libro? Está colgado en la web. Está, no sé quién lo distribuyó ahí, así que está colgado en la web. Ya, por si de repente tuviese pastor, nos gustaría que nos comparten. Claro, yo les voy a poner ahí el link donde se puede conseguir. Aquí lo voy a poner en los anuncios del Claro, ¿ok? Muy bien. Ok, gracias. Sí, ahora
quiero ponerles aquí, habíamos hablado entonces de estos textos, de estos manuscritos antiguos, y lo que ocurre en la Biblia hebrea es que ustedes van a encontrar, esta es la Biblia hebrea, por ejemplo, Éxodo 1, y van a leer y van a encontrar estos pies de página, la letra A, por ejemplo. Aquí dice Elej A y la letra A. Y cuando uno va al pie de página, capítulo 1, versículo 1, ve la letra A. ¿Y qué cosa es esto? Lo que te está diciendo que estos estudiosos como Emmanuel Top, que han preparado esto no es obra de los profetas, esto es obra de los estudiosos de la Biblia. Ellos han comparado los diferentes manuscritos y ellos te han dado un resumen aquí. Está ese resumen después de su comparación, está acá abajo. Entonces, para ti que me dices, pastor, pero ¿dónde puedo encontrar los diferentes textos? ¿Dónde puedo encontrar esos textos? No tienes que matarte. Todo eso está acá ya. Ya ellos lo han resumido, lo han condensado y está acá. Todas las variantes textuales que tú quisieras encontrar de esto ya están acá. No tienes que buscar por cielo y tierra dónde están esas variantes. Están acá abajo. Simplemente tienes que interpretar bien. Ustedes van a llevar un curso más avanzado de exégesis, donde les van a enseñar un poquito más cómo interpretar todo lo que está acá abajo. Pero acá dice... Pastor, sí. En hebreo siempre va a estar las citaciones con letra o en algún momento también aparece con número. Las citaciones para este texto están con letras siempre. Por ejemplo, aquí tienes la letra A, aquí tienes la letra B, ¿no? Acá tienes otra vez la letra A. Sí. Pastor, y una preguntita, ese que está al lado de él, ¿qué tipo de antes de la L? Porque donde está marcando es la L, ¿verdad? A su costado. ¿Te refieres a la primera marca que hice? No, no, donde está en la tercera, prácticamente en la segunda fila. Esta de aquí, la letra B. No, al otro lado, donde está la L, el Lamed. Ah, la Lamed, ok. La Leví. Ajá, antes del Lamed hay una final. Ese final, ¿por qué los finales, pastor, no muchas veces no están dentro de la mitad de las letras, algo así? A ver. Siempre va a estar esta forma. No, al costado del Lamed hay una letra que creo que no me recuerdo bien. Creo que es Hayim. No. ¿Te refieres a esta letra de aquí? No. Para otro lado, en otro grupo. ¿Te refieres a esta acá? Abajita. Sí. ¿A esa? Ajá. Nun, pastor. El nun, final de nun. Esta es la nun final. Allá. Ya. ¿Qué con ella? No, lo que quiero resaltar es que los finales, esas letras siempre van a estar en la final, nunca van a estar así entre medio de alguna letra. Ya. Ok, buena pregunta. Sí. Bueno, estás haciendo una pregunta un poco avanzada porque eso es cuando llevan hebreo. Ustedes van a aprender que hay algunas consonantes hebreas que se escriben, que solamente se pueden escribir de cierta forma cuando están al final. Entonces, esta es la nun final. La nun tiene dos formas. La nun tiene esta forma y también tiene esta forma. Es la misma letra. Ambas letras es la N. Es el equivalente a la letra N en ambos casos. Pero la segunda forma, que es la que tú estás preguntando, se conoce como la nun final. Solo va a ocurrir al final de una palabra. Sí. Entonces espero que eso responda a la pregunta. Sí, pastor. Sí, solo se va a escribir al final. De esa forma, solo lo vas a encontrar al final de una palabra. Jamás va a estar de esa forma a la mitad o al inicio. La nun de la otra forma va a ocurrir al inicio o a la mitad de una palabra. Pero como esta forma solo va a ocurrir al final.
Ya. Muy bien. Pero bueno, ustedes no tienen que preocuparse por eso por ahora, porque cuando llevan hebreo, todas esas dudas van a ser aclaradas. Van a tener un curso. ¿Con quién llevaremos pastor el hebreo? ¿Con usted también? No lo sé, eso vamos a ver. Sí. Pero aquí tenemos entonces el texto. Lo que están acá abajo viendo es el texto del aparato crítico y que les hace un resumen de todas las variantes textuales que ustedes encuentran en el texto. Pastor, ¿y eso viene en la Leningrado, también viene en la parte de abajo de cada página? Sí, por todas las, es decir, la copia ustedes no van a tener la Leningrado exactamente no van a tener la Leningrado exactamente como está en el texto bíblico, ¿no? Perdón, como los masoretas, así, como tenían el códice de Leningrado. Lo que ustedes van a tener es la Biblia de Leningrado más el aparato crítico. Porque el aparato crítico, este aparato crítico que está acá abajo, no aparece en el códice de Leningrado. Esto de aquí es una adición que los estudiosos modernos han hecho para que cuando tú leas sepas cuáles son las variantes textuales. Esto de aquí no forma parte del códice de Leningrado. Lo que forma parte del códice de Leningrado es esto de acá arriba. ¿Ok? Entonces, Pastor, en todo caso es como pie de nota, como las notas o algo así así de es. un texto. Entonces, viendo, por ejemplo, aquí, esta es una, Exactamente. por ejemplo, esta es una página. Esta es una página del texto bíblico. La parte de arriba. ¿Esa es la Septuaginta, pastor? ¿Esa es la Septuaginta? No, esta es la Biblia hebraica. Entonces, esta es la parte de arriba. Es la Biblia lo que pertenece al códice de Leningrado, ¿no? La parte de arriba. Pero la parte de abajo, esto ya no es parte del códice de Leningrado. Eso se conoce como el aparato crítico, justo lo que les estoy mostrando. Esa parte de abajo, Pastor, es lo que los estudiosos han añadido para que tú sepas cuáles son las variantes textuales. Profesor, ¿exactamente a qué se refiere con variantes textuales? Se refiere a que el término, bueno, lo que usted pone entre comillas es el original, pero ellos en la parte de abajo como que le añaden, como que interpretan, o sea, o como que dicen a esto hace referencia, algo así. No. Las variantes textuales son es una comparación entre los diferentes manuscritos del Antiguo Testamento. Entonces, cuando tú comparas el Antiguo Testamento del Códice de Leningrado con el Pentateuco samaritano, con las cuevas del Qumran, con la Septuaginta, los estudiosos han comparado todos esos textos y ellos te han colocado aquí un resumen en la parte de abajo de qué cosa han encontrado ellos después de haber comparado. Entonces aquí abajo a veces ellos te dicen esta palabra, por ejemplo Leví que está aquí, esta palabra aquí está Leví, en el Pentateuco samaritano dice, se añade la palabra nombre antes. Entonces existe una variante en el Pentateuco samaritano, se pone nombre antes. Entonces ellos te hacen como un resumen de la comparación con los diferentes manuscritos y aquí te ponen qué diferencias, qué semejanzas, mayormente todas las diferencias, ¿no? ¿Qué diferencias han encontrado con todos los diferentes manuscritos antiguos? ¿No? Entonces aquí te hacen como un resumen. Después de comparar todos esos textos antiguos, todos esos manuscritos antiguos, ellos te hacen un resumen de todos esos
de todas esas diferencias con los textos antiguos. Eso se conoce como variante. Entonces una variante es algo que varía, ¿no es cierto? En el texto de Leningrado aparece de una manera. ¿Cómo varía eso en la Septuaginta? ¿Aparece de otra manera o no aparece? ¿O es igual? Y así es que acá abajo vas a encontrar el resultado de toda esa comparación. Si son iguales, si es diferente, en qué texto es igual, en qué texto es diferente, aquí lo vas a encontrar. ¿Ok? Listo, pastor, muchas gracias. ¿Y cómo sabemos qué variante es? Si es de la Septuaginta o de otro. Ok, muy buena pregunta. En este momento no voy a poder responder completamente a tu pregunta, voy a poder responder parcialmente. ¿Por qué? Porque todo esto que está acá abajo, para entender todo lo que está abajo en las variantes textuales, ustedes primero necesitan haber estudiado hebreo. Ustedes todavía no han llevado hebreo. Segundo, todo lo que está acá abajo son símbolos. Estos símbolos se interpretan. Y hay un manual que se conoce como la guía para el uso de la VHS. Esta guía es una guía importante. En esta guía te da una clave para que tú puedas interpretar todos estos símbolos que están acá abajo. Todos estos símbolos. Aquí en esta guía, Como descifrar un código. aquí te da todo lo que significa cada código que está acá abajo. Así es. Entonces, te estoy respondiendo parcialmente a tu pregunta, no te puedo decir exactamente, pero te estoy dando la clave de que existe una guía, que es la guía para el uso de la VHS, donde se encuentra la interpretación de todo lo que está escrito en el aparato crítico. Sin embargo, Listo, pastor, muchas gracias. sí. Sin embargo, también existe otro comentario que a mí me gusta mucho, que es el World Biblical Commentary. Este comentario que se encuentra en la biblioteca, este comentario también interpreta lo que está en el aparato crítico y lo explica en inglés, para que no tengas dudas. Entonces aquí, por ejemplo, te da una explicación de qué cosa es todo lo que está en el aparato crítico. No necesitan ustedes leerlo, simplemente saber de que aquí en este comentario te hace una explicación del aparato crítico. Te explica por qué es lo que dice el aparato crítico. Así que me gusta mucho este comentario por eso, por esa facilidad que te da si alguien tiene problemas con el asunto de las variantes textuales, que a veces no las puede entender, ¿no? Pero quiero terminar quizá diciendo que hoy en día, gracias a la tecnología, tenemos logos, y en logos aparece así. Esta es una forma como aparecen logos, ¿no? Aquí está el texto bíblico, y aquí me dice la letra A, que es la variante textual. Aquí está la variante textual. Y si yo no sé qué significa, simplemente hago clic en la palabra y me dice qué significa. ¿Qué les parece? Una cosa maravillosa. No tengo que... Tremendo, pastor. Tremendo. Por eso les recomiendo logos. Les recomiendo... Pastor. Sí. Pero en caso de los Pero nosotros nos recomendaron el Word Biblical. ¿Perdón? ¿Cuál es mejor, Bible Word o Logos? No, Los dos. Bible Work ya es un asunto del pasado. Porque fue bueno. A mí personalmente ¿En serio? a mí me gusta mucho más la estructura de Bible Works, pero lamentablemente Bible Works quedó completamente desfasado y desactualizado. Así que ahora en este momento y por el futuro, no sabemos por cuántos años más, Logos es el que está dando la voz. Logos y ¿cómo se llama el otro? Accordance. Pero Logos es aún más poderoso que Accordance en muchas cosas. Entonces Logos es el que está ahorita en el liderazgo de los estudios bíblicos. Sí. Sí, desde mi punto de vista es más funcional Logos que Accordance, pero hay gente que le gusta más Accordance que Logos. Bueno. Pastor, una consulta. En caso de Logos, si llego a comprar, ¿me dan como mi código o sí ya
¿O cómo es en ese tema, en el tema de que lo llevo a comprar y lo tengo en mi laptop? ¿O cómo es? ¿Me podría explicar de repente? Te voy a explicar brevemente porque tenemos que cortar para ir a la siguiente clase. Una vez que tú compras en Logos, tú te compras con tu correo electrónico y con ese correo electrónico utilizas para hacer login en el programa, de tal manera que tu programa queda habilitado para usarlo. Eso es lo que te diría. Así es que todo se hace online. Bueno, jóvenes, tengo que cortar ahí. Que Dios los bendiga. Nos vemos la próxima semana. Que Dios los bendiga.